Hola, buenos días, señoritas. Alejandra, Silvia, Daniela. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Bueno. Alejandra, ¿tú tienes listos tus temas para el día de hoy? Sí, profe. ¿Encontraste, así como se hizo ayer con Kevin, algunos videos cortos que ayuden a explicar el tema? Sí, profe. Sí, entonces, ¿me recuerdas cuáles son? Big Data, empoderamiento y coaching, o sea, el empowerment. Sí. Empowerment, coaching y Big Data. Big Data. Okay. Bueno, yo creo que podemos comenzar. Es que cuando llegué aquí a la universidad no había internet. Entonces, esto puedo esperar un momentito, pero bueno, ya estamos acá conectados. Entonces, comencemos porque ya son las 8:24 y pues, Nicolás, ¿dónde está Alejandra? Profe, ya le estaba escribiendo exactamente a él. Profe, Nicolás me dijo que ya va entrando. No, ¿a la casa de él o al internet? A la plataforma. Yo espero que al internet, a la llamada. No se quedó en la casa. Sí, seguramente que sí. No me lo imagino por otro lado. Ahí ya está entrando tu compañero. Bueno, podemos comenzar. Alejandra, por favor. Bueno, profe, ya comparto pantalla. ¿Ya en mi pantalla? Sí, ahora sí. Bueno, entonces, pues estoy con mi compañero Nicolás Moreno. Nosotros vamos a trabajar los temas que son Big Data, Coaching y Empowerment. En donde el primer tema va a ser Big Data. ¿Qué conocemos de Big Data? Pues Big Data es un término que se le describe a un volumen de datos estructurados o no estructurados. Ese término el término Big Data se refiere a los datos que no son grandes, rápidos o complejos, que son difíciles o imposibles de procesarlos con los métodos tradicionales. El acto de acceder y el almacenar grandes cantidades de información para la alineación de la analítica ha existido desde hace mucho tiempo, pero el concepto de Big Data cobró impulso a principios de la década de los 2000, cuando el analista de la industria Doug Lane articuló la definición de Big Data. Bueno, él le dio como el significado Big Data 3, pero con el tiempo se han juntado dos términos más de Big Data. Él solamente había dado los términos de volumen, velocidad y veracidad, pero también se han agregado lo que es, bueno, variabilidad, se agregó veracidad y valor. En donde en volumen, dime, profe. Sí, exactamente, eso te quería decir. Dale. En donde en volumen nos entendemos en que pues las organizaciones tienen cantidad de información, como todo lo que nosotros podemos ver es información, a las compañías les entran muchísima información, entonces ellos tienen que saber qué procesos se tienen que dar a la información dependiendo pues qué información sea.
Velocidad, hablamos de cómo con el crecimiento del Internet los datos llegan mucho más rápido a todos lados, en donde pueden llegar en diferentes maneras y también pueden ser diferentes tipos de información. Estos también los manejan por tipos de etiquetas. Variabilidad. Los datos se presentan en dos tipos de formatos, desde datos numéricos estructurados en base de datos tradicionales hasta documentos de textos no estructurados, correos electrónicos, videos, audios, datos de teletipo y transacciones financieras. Veracidad. Bueno, entonces como entran tantos datos, ¿cómo vamos a saber si estos datos son verídicos? Toca confirmar la veracidad de cada uno de estos datos para darle su debido tratamiento. Valor. El objeto de tener acceso a tanta información es qué hacer con esta información. No, o sea, la idea total de Big Data es que se va a tener una cantidad de información, pero no importa qué tanta información entre una compañía o a la persona, es qué va a hacer esta persona con esta información. Buenos días. Hola, buenos días, Nicolás. Porque es un importante el Big Data. La importancia del Big Data no es que gire la cantidad de datos, sino también qué se puede hacer con ellos. Se pueden tomar datos de cualquier fuente, analizarlos y para encontrar respuestas que permiten reducir los costos, reducir el tiempo, desarrollar nuevos productos y optimizar las ofertas. Y toma decisiones inteligentes cuando se combinan grandes datos con análisis de alta potencia. Se puede realizar tareas relacionadas con los negocios como 1. Determinar las causas de origen de fallo, problema y defecto casi en tiempo real. 2. Generar cupón en el punto de venta basado en los hábitos de compra del cliente. 3. Recalcular los portafolios de riesgo completo en minutos. 4. Detectar el comportamiento fraudulento antes que afecte la organización. Perdón. Beneficios de Big Data. Es un conjunto de tecnologías muy ágiles y flexibles. Es escalable, es rápido y económica. Visibilización, la necesidad y aspectos de mejorar y la organización. Y es un código abierto que forma parte del dominio público. Bueno, entonces aquí le vamos a enseñar un corto video. Uy. Bueno, antes de que tú compartas el video, pues quiero agregar algunas cosas que, aunque lo han dicho Nicolás y Alejandra, pues como se pueden dar cuenta, pues el impacto que genera Big Data en las organizaciones es supremamente grande, es amplio, porque pues, con el Big Data se genera una serie de estrategias que van a recopilar información, van a utilizar los datos, van a determinar, como lo decía Alejandra, con respecto a la veracidad con que se reciben esos datos, y luego pues, los van a analizar constantemente, en donde lo que se pretende es que se pueda, en las organizaciones, pues recolectar, manejar y analizar toda esa serie de información, independientemente, pues la empresa es grande o es pequeña. Obviamente, cuando la empresa es mucho más grande, pues se requiere entonces más información recolectada y almacenada de una manera mucho más amplia y segura, ¿no? Entonces, realmente la idea es de que en las organizaciones se maneje todo este tipo de información para todo lo que tiene que ver con el talento humano, para lo que tiene que ver con nómina, con los clientes, con los productos, la manera como se opera de una manera eficiente, cómo se pueden obtener resultados de mejores experiencias pues eso constantemente con esta información del Big Data lo que se hace es pues prácticamente innovar, impulsar pues todos esos datos, mejorando pues la gestión y la capacidad para tomar decisiones como lo decía Nicolás, porque pues en últimas eso es
lo que genera ese centro de datos. ¿Sí? Son datos enormes al interior de la organización. Entonces, es muy importante que hoy día todas las empresas, y así lo hacen, gestionen y tengan disponible pues toda esta serie de análisis de Big Data para poder entonces, pues, primero de todo, mantenerse en un mercado competitivo. Segundo, mantener la actualización siempre de sus datos y que pues se puedan mantener totalmente seguros. Nosotros sabemos que hay una gran cantidad de hackers que realmente siempre están buscando como colapsar las redes, que quieren siempre robar información supremamente secreta e importante en las organizaciones, y precisamente con lo que tiene que ver con la manera como se accede al Big Data debe estar totalmente controlado. O sea, tiene que estar, digámoslo, manejado precisamente por esos aspectos de seguridad. O sea, no se pueden dejar con un fácil acceso, lógicamente, porque pues esa información seguramente la van a utilizar los hackers pues, para controlar el mercado, para controlar los medios sociales, para controlar muchas cosas que realmente pueden acceder a ellos. Entonces, necesitamos siempre de unas características que brinden seguridad para poder seguir en la comercialización, en las ventas y en lo que tiene que ver con el talento humano también. Entonces, por favor, dale con el video, Alejandra, por favor. ¿Cómo funciona Big Data? Hasta este punto se ha entendido que es Big Data y que a través del análisis de grandes volúmenes de datos puede brindar nuevos conocimientos que abran nuevas oportunidades y a la vez ayuden a la generación de nuevos modelos comerciales o incluso mejorarlos. Además, para ayudar a las organizaciones a una buena toma de decisiones. Pero para entender más claramente cómo funciona, es necesario conocer las 3 acciones claves que se involucran en Big Data. Integrar. Big Data reúne datos de muchas fuentes y aplicaciones dispares. Los mecanismos tradicionales de integración de datos, como ETL, por sus siglas en inglés, extracción, transformación y carga, generalmente no están a la altura de esta tarea, para lo cual se requieren nuevas estrategias y tecnologías para analizar grandes conjuntos de datos en capacidades que van desde los terabytes o incluso petabytes. Durante la integración se ingresan los datos para posteriormente procesarlos y asegurarse de que estén formateados y disponibles de manera adecuada para que los analistas de negocio puedan comenzar a utilizarlos. Para entender este proceso, hay que imaginar que se tiene una planta en donde es necesario determinar la producción de la demanda para el primer semestre. El sistema ERP, Enterprise Resource Planning, en conjunto con el sistema CRM, Customer Relation Management, con los que cuenta la planta, pueden arrojar información que ayude a estimar dicha demanda, estableciendo el número de pedidos que se tienen pactados, el índice de inventario, el plan de producción, etc. Esta información se cruza y se genera un reporte que ayuda a la alta dirección a determinar el plan de producción para el periodo deseado. En este esquema, un proceso tradicional de ETL es muy sencillo. Se extrae información de ambos sistemas, se transforma para poder usarla en algún programa de hoja de cálculo y finalmente se carga para introducirla en un clásico archivo de Excel. Ahora bien, poniendo más imaginación, esta planta pertenece a un conglomerado de 115 plantas distribuidas en 50 países con regulaciones y especificaciones muy particulares y en donde la planeación de la producción de la demanda se hace por región, pero adecuándose a la visión global de la compañía. Y para añadir un toque complejo, se ha descubierto que los clientes en algunas regiones han empezado a cambiar. La generación millennials ha empezado a desplazar a la generación X y ahora su comportamiento y hábitos de compra
han evolucionado y se rigen mucho por los comentarios e información que inunda el Internet, en específico las redes sociales. Esto implica que ahora es necesario incluir en el análisis de la demanda información proveniente de redes sociales, en donde es necesario determinar qué producto es el más vendido, el más criticado, el que se necesita renovar, etc. Y a la vez, analizar diferentes elementos de información, comentarios, videos, imágenes, tweets, clic en redes sociales, etc. Es aquí en donde la acción de integrar se vuelve más compleja, pues debe de existir aquel sistema que pueda manipular los diferentes tipos de información y obtener un análisis valioso. Gestionar. Big Data requiere almacenamiento. Esto implica que, si es necesario analizar información de diferentes fuentes, implicaría el tener espacio suficiente para almacenar todos esos datos. Tal vez esta es la acción más compleja de entender y de encontrar la solución más adecuada para la organización. Para darse una idea, un video de la plataforma YouTube con una calidad media de 480 píxeles, unidad de medida necesaria para representar una imagen o un gráfico en un dispositivo, utiliza 4 megabytes por cada 2 minutos, por lo que si se tiene un disco portátil de almacenamiento de 1 gigabyte, esto permitiría guardar hasta 7 horas de video. Con lo anterior, se puede determinar que tener una alternativa local para la gestión de la información a utilizar en Big Data podría ser muy costosa para la misma. Actualmente, muchas empresas han empezado a migrar el almacenamiento de cierta información en la nube, pues es posible almacenar datos en la forma que se desee y, lo más importante, realizar ciertas acciones de procesamiento o motores de procesamiento necesarios directamente en la nube. Ejemplo de esto se encuentran empresas como IBM Watson, Amazon AWS, Google Cloud, etc. Aunque existe todavía un poco de escepticismo en esta tecnología, la evolución y el aumento de la información tarde que temprano harán que esta tecnología se llame un commodity. La nube está ganando popularidad gradualmente porque es compatible con los requisitos de cómputo actuales y permite el aumento de los recursos cuando sea necesario, lo cual se convierte en el mejor aliado para Big Data y ciencia de datos. Analizar. La mejor inversión para una organización al utilizar Big Data radica en la forma en la que se analiza la información y cómo actuará basándose en el análisis de los datos. Para que este análisis rinda los mejores frutos, hay 2 aliados más para Big Data: el aprendizaje automático, Machine Learning, y el aprendizaje profundo, Deep Learning. El primero es un subconjunto de la inteligencia artificial que, a través de técnicas estadísticas, provee a las computadoras la habilidad de aprender de los datos y se entrena a las computadoras para seguir desarrollando esta habilidad. El segundo es conocido como una técnica para la implementación del aprendizaje automático. Sin embargo, es otro subconjunto de la inteligencia artificial que, a través del concepto de redes neuronales artificiales, en donde se buscó inspiración en entender cómo funciona la biología del cerebro humano y la forma en la que se realizan las interconexiones entre las neuronas para poder aprender. Por ejemplo, en cada neurona se almacena cierta información para que, al conectarse con otra neurona, puedan determinar un patrón, un proceso o actividad que derive en conocimiento o en una acción. El primer uso que se le dio al aprendizaje profundo fue el poder identificar gatitos, sí, gatitos en un video de YouTube. Ahora se aplica esta tecnología en automóviles autónomos, la prevención temprana de ciertas afecciones médicas, o incluso lo utiliza Netflix para ayudar a sus usuarios a recomendar la mejor película para el mejor momento en el que se encuentre el usuario. ¿Está? Bastante interesante, ¿no? Este tema es supremamente interesante, como la inteligencia artificial y todo este macroconocimiento que nos plantea Big Data. Fíjense cómo se está planteando
cómo el Big Data va a tener la oportunidad de controlar precisamente todos sus hackeos, cómo va a estarse actualizando permanentemente. Y miren que hablaron de algo supremamente interesante, que es esa, como esa capacidad que tienen las máquinas para generar ideas, para pensar, para tomar decisiones. Digamos que esos son avances grandísimos en lo que tiene que ver con la nanotecnología, eh, la robótica, bueno, y otros que de pronto se nos escapan a mí ahorita, pero pues eso es grande, eso es como inclusive como hasta aterrador el hecho de que exista eh, toda esta ciencia tan avanzada, toda esta gama de información a nivel de todas estas redes sociales, cómo nos controlan, cómo nos guían, cómo nos hacen tomar decisiones, cómo de alguna u otra manera nos están influyendo. Y eso es lo que hace Facebook, eso es lo que hace Twitter, eso es lo que hace todas estas redes sociales para que prácticamente nosotros nos volvamos consumidores. Y eso es lo que está trabajando el Big Data desde que ingresó de una manera muy poderosa con las redes sociales, con el Internet. Y ahorita nos tiene inundados, absolutamente inundados. Digamos que su, todo tiene su pro y su contra dependiendo de cómo lo estemos empleando para el bien de la humanidad y no, pues lógicamente para buscar intereses individuales por encima de los colectivos o los sociales. Bien, sigue Alejandra, por favor. No sé si vas a hablar algo más del Big Data. No, profe, espérame que me salí. Ya. Bueno, Se te fue la N, el coaching. yo Ya. le voy a hablar del coaching. ¿De qué? El coaching, conching, ¿sí? Coaching. Coaching, Bueno, ¿sí? hágale pues. Hagámosle pues. Dejemos así. Bueno, es una metodología aplicable a cualquier objetivo o competencia personal de equipo o empresa, a través de cuál es la profesión compañía. Bueno, le voy a hablar de coaching, de su origen. Los expertos aseguran que la antigua Grecia, uno de sus precursores fue Sócrates, a través de su método proveer un diálogo con sus discípulos para llegar a un conocimiento, lo que lo llamó él Meyuquito. Y en los medios de los 60 había un personaje que se llama Tommy Kirk, con un coach deportivo que se dieron cuenta que el peor enemigo de un deportista era su mente. Y comenzaron a desarrollar series de libros de ayudar superior personal, supera bloqueos. Y pasando el tiempo, hay variedades de personas que creen que el coach es psicólogo o es un consultor, pero no, porque eso tiene una gran diferencia entre los dos. ¿Por qué? Porque el psicólogo se ocupa de las emociones, de la salud, efectividad y mental, y a veces cruza desde un enfoque clínico buscando la causa de los problemas. Y el objetivo de coach es motivar a sus participantes, sacar lo mejor de ellos, plano individual o personal o profesional. Y el coach va a estar observando, asistiendo, orientando, acompañando, motivando y evaluando durante un periodo de tiempo para desarrollar el proyecto con el objetivo para ayudar a la meta específica y lograr que el grupo o la persona logre esa meta. ¿Sí? Sí, señor. ¿Cuál es la utilidad del coaching? El coaching, hay muchas personas que se pueden aprovechar de eso porque existen muchas funciones, pero las más habituales serían empresarial y personal. La empresarial sería un conjunto de métodos de cuyo objetivo para lograr eficar los resultados de la motivación de la empresa. Y la personal sería ayudar a un mejor ciento aspectos negativos de la vida, obteniendo así una existencia más plena y ejerciendo un auténtico liderazgo sobre ello. Y algunos temas que dan, no sé, las sesiones o clases cuando se dan el tema de coach, sería eliminación de bloqueos, el miedo que impide seguir el objetivo, descubrimiento y aceptación de un mismo,
y también superación de conflicto tanto externo a externo. Y pues alguien que mira lo que hace y se pregunta si realmente lo que quiere hacer, si hay cosas que la persona no hacen bien, y es mucho mirando tal y como otros no ven en un coach, realmente ayuda mucho, por lo mismo que dije, eliminación de bloqueo, se buscan sí mismo y logran sus metas y sus objetivos. ¿Quién puede recibir coach? El coach va encaminado más un profesional de negocios, se dirige con un buen devolvimiento de su vida individual y profesional. El coaching puede ayudarnos a un crecimiento humano, pero solo un periodo breve. Así no ayuda efectivamente los resultados de los negocios. Pero ¿quiénes son candidatos para recibir coaching? Sería liderazgo que no entiende por qué su equipo no logra lo que ellos ya muy claro tienen que debería lograr. Las mejores personas con ambición de desarrollo, personas graves de las organizaciones y ejecutivos con alto desempeño profesional, pero bajo algunas habilidades de relaciones interpersonales. Ventajas del coach. La ventaja de la empresarial ofrece variables de ventaja no solo a los directivos, jefes de la propia empresa, sino también a los empleados, que algunos de esos beneficios del coach empresarial para emprendedores que serían: aumenta la motivación, responsabilidad y compromiso, desarrolla su propio estilo de liderazgo, incrementa su capacidad para el liderazgo e impactar positivamente a los demás. Esa sería la ventaja del coach. De empresarial, no todo el mundo tiene que ser un alto objetivo, jefe o director para poder tener un conocimiento con el coach. Y le va a presentar un video para tener más clara la información que sería el coach. Antes de que lo presentes, permíteme, páralo un momentico, por favor. Gracias. Antes de que continúes con el video, bueno, pues lógicamente pues el coaching hoy día ha tenido pues un avance supremamente grande, un avance inclusive independiente. La aclaración que su merced hizo, Nicolás, con respecto a que el coaching o el coach no es un terapeuta, no es un orientador, no es un psicólogo, eso es cierto. Porque es importante aclararlo, porque muchas personas que de pronto hacen cursos de coaching, pues lo que hacen es como dedicarse a hacer consultas cuando no lo pueden hacer. Realmente es algo que está fuera de contexto está totalmente como desfasado, digamos, como ese querer actuar. De hecho, lo están haciendo de una manera muy poco ética, porque no es el coaching, pues es más que todo un acompañamiento para generar una serie de cambios digámoslo así, en la gente que están siendo influenciados por una persona que en este caso sería el coach, ¿no? El coaching es la acción y el coach es la persona, es el líder, ¿sí? Se requiere entonces que un coach sea líder, que cuente con esa competencia, con esa serie de competencias hacia ese crecimiento personal. Y aquí va de la mano muchísimo cuando hablamos de ese coaching o ese coach, va de la mano de la inteligencia emocional, porque no me puedo yo imaginar a un líder queriendo o tratando de ser coach cuando realmente tiene una serie de falencias, de vacíos a nivel de su comportamiento y de su estado emocional. No sería lógico, no sería fácil que él pueda entonces ser líder o pretenda ser un coach, ¿no? No sería para nada fácil. Por lo tanto, esa persona pues debe tener una serie de competencias de crecimiento personal, de crecimiento profesional, que posea siempre una visión, una característica que lo identifique como alguien que trasciende, que es ambicioso y que pues lógicamente mediante el ejemplo
vuelvo y explico de que una persona que no tenga claro lo que es el coach y que no tenga como resuelta su vida personal, sentimental, de pareja, no podrá ejercer esta actividad. Entonces debe tener lógicamente con su ejemplo, un buen ejemplo, una disciplina, tiene que tener esa responsabilidad, tiene que tener ese compromiso con la vida y con los demás, tiene que tener esa orientación de responsabilidad y de visión social. ¿Sí? Debe tener ese compromiso, debe tener esa idea de querer ayudar y de querer tener o querer orientar al equipo con un propósito que es, pues, lógicamente, mejorar las características de, de vida que tienen estos personajes. Entonces, realmente necesitamos que sea responsable, necesitamos que sea comprometido y que se oriente al grupo y que ayude, lógicamente, a alcanzar los objetivos trascendentales o no trascendentales de las demás personas que lo siguen. Y fíjense que yo utilicé la palabra seguirlo, siempre y cuando pues sea una persona que da buen ejemplo y que es disciplinada y que su estructura de vida, su vida está realmente organizada, está fluyendo de una manera pues como sana y adecuada. Si yo lo veo totalmente trastornado, si yo lo veo totalmente desubicado, seguramente no lo voy a seguir. Seguramente no voy a tener esa tranquilidad de seguirlo porque me está demostrando otras cosas diferentes a las que plantea o a las que dice, porque no se le cree. Entonces, acá, cuando hablamos nosotros de un coaching empresarial, de lo que nosotros queremos empoderar a la gente, queremos nosotros es entonces que tenga influencia funcional y positiva para potenciar los talentos individuales de nuestros trabajadores, pues entonces estamos procurando que esta persona realmente pues por lo menos tenga en un 90% arreglada su vida, ¿no? Que tenga realmente las herramientas adecuadas para poder ser líder, para que pueda transformar, para que pueda generar aprendizaje, para que pueda generar cierto tipo de competencias, partiendo de él mismo, ¿no? Para que tenga, para que él con su actuar fomente el proyecto de vida para los demás, ¿sí? Eso es un coach. Y en ese sentido, una de las herramientas gerenciales es esta: gestionar y liderar nuestros recursos físicos e intelectuales de manera eficiente. Y eso es lo que hace un coach: potenciar nuestras competencias, potenciar la razón de ser, eh, como tener esa claridad de autoanálisis, pero un autoanálisis totalmente constructivo, que reconozca pues las fortalezas, que reconozca las oportunidades personales y que vea en los trabajadores pues una idea de superación y que pues lógicamente las vaya fomentando tanto en ese crecimiento personal como profesional. Entonces, el coaching proviene pues de esa posibilidad de llevar personas, digámoslo, de guiar a las personas de un estado actual y sacarlos de ese estado actual y colocarlos en un espacio en donde ellos mismos se van a valer por sí mismos, van a reconocer todo su potencial. Entonces, el coach, digamos que literalmente va a ser ese vehículo que lleva a las personas o al grupo de personas a un objetivo, digamos, deseado, ¿no? Porque queremos encontrar en cada uno de nuestros colaboradores. Entonces, es muy importante este tema del coaching porque pues, es lo que hoy día se trabaja en este coaching empresarial, en donde se permite pues, que se le ayude a los trabajadores que realmente se tenga una actitud mucho más reflexiva, que se derrumbe todo paradigma, todo temor
y puedan entonces actuar de una manera mucho más limpia, mucho más tranquila, mucho más serena, ¿sí? Y en la medida que las personas están entrando en este concepto del coaching, pues el ámbito organizacional va a desarrollar o se espera que desarrolle altas competencias y se van a producir altos procesos de aprendizaje, tanto en los gerentes como ejecutivos. Y Nicolás decía, el coaching no es solamente pues, precisamente para ellos, sino para todas las personas que realmente quieran dejar un pasado tormentoso y darse una nueva oportunidad. Ni siquiera es una segunda oportunidad, sino una nueva oportunidad para mejorar, lógicamente, su calidad de vida. Esto, pues, lógicamente, influye o genera una organización, llamémoslo ganadora, una organización que establece unos objetivos muy claros en el perfeccionamiento de esa nueva filosofía, del coaching, del desarrollo humano. Hay esa creación de la transferencia del aprendizaje con esos buenos comportamientos. Y bueno, pues estamos estimulando pues prácticamente las relaciones con los compañeros con una muy buena actitud, inclusive no solamente entre compañeros, sino entre líderes, gerentes. La actitud de los propietarios también va a fluir de la mejor manera y eso genera pues lógicamente autoestima en cada uno de los trabajadores, ¿sí? Y eso tiene que ser como la filosofía de vida, no puede ser por una semana, no puede ser, o sea, el ejercer esa influencia genera motivación, pero una motivación permanente, inspiradora, de querer lograr las cosas, de estimularse intelectualmente y adquirir toda esta serie de competencias lingüísticas, sociales, cognitivas que le ayuden al trabajador y esto pues repercute positivamente en la organización. Eso sería prácticamente lo que nos estaba comentando Nicolás. Ahora sí podemos ver cuánto dura el video a 8 minutos. Espérate, Nicolás. Permíteme, voy a finalizar este primer corte porque ya nos queda 1 minuto y medio. Entonces ya nos volvemos a conectar y lo compartes, Nicolás, por favor. Ya nos vemos. Ya nos vemos, señoritas, caballeros.